Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos aquí en el programa 189 de Café Mercosur. ¿Cómo están ustedes? Hola Ramiro, hola Daniela. Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Ramiro, en San Pablo? Bien, y vamos a comenzar entonces con la primera sección del programa, con coincidencias. Tiene que ver algunos desmanes de las policías en Brasil y en Argentina, más específicamente en San Pablo y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No sé si ustedes han visto unas imágenes de una mujer que estaba rendida en el suelo y con un policía encima de ella con la pierna en el cuello. Más o menos una imagen bastante parecida como las que se vio en los Estados Unidos, que ha conmocionado bastante a Brasil y ha dado la vuelta al mundo. No sé si ustedes la han visto esa imagen en Argentina. Yo no la había visto. No, yo tampoco, Ramiro. Bueno, fue eso. Realmente las autoridades ahora anunciaron que suspendieron a los dos policías, ¿no? El gobernador ha dicho eso y bueno, ha anunciado ahora que va a haber 2.000 policías que van a andar supuestamente con esas cámaras individuales para poder registrar las cosas. Pero hace tiempo que vino ocurriendo eso. En la policía de San Pablo, lamentablemente, no es una cosa nueva y de enero a mayo hubo 442 muertes, ejecuciones prácticamente de la propia policía. Hace poco tuvimos a un adolescente, Guillermo, que fue... está bien que no era un policía que lo mató, pero por otros motivos. Lo mató porque creía que le había saltado un depósito donde él hacía, digamos, algún currito, ¿no? Hacía unas extras, y fue a la noche y lo asesinó a sangre fría, un joven de 15 años, ¿no? Pero bueno, hemos visto en esta pandemia imágenes realmente muy, pero muy feas de la policía de San Pablo, donde ha tenido procedimientos totalmente inhumanos, ¿no? Vimos imágenes de llevarlo a un callejón sin salida a un joven y pegarle con palos, o sea, a un joven que estaba rendido. ¿Para qué? ¿Por qué hace este tipo de cosas? Bueno, y ahora hemos visto a esta mujer, ¿no? Esta mujer de 50 años en el suelo y el hombre con el pie en el cuello e inclusive llega a levantar uno de los pies, o sea que él estuvo prácticamente apoyando todo su cuerpo, que era grande, con un pie encima del cuello de esta mujer. La mujer se desmayó 4 veces, tuvo varios hematomas, le quebraron una pierna. O sea, fue un caso bastante grave, ¿no? ¿Es afrodescendiente también, Ramiro? Y sí, esa pregunta que has hecho, Osvaldo, es fantástica, porque se van cruzando estas cosas de la violencia con el racismo. Y en la zona periférica también, claro, ¿no? Sí, o sea, una conjunción de cosas, ¿no? Una conjunción de cosas, ha salido en la Red Globo esto, entonces por eso digo que han andado recorriendo estas imágenes el mundo entero, y bueno, y que de alguna manera dialogan bastante con lo que ocurrió en los Estados Unidos con George Floyd, ¿no? Y al tal punto que algunas personas dicen, bueno, en Estados Unidos los negros son el 13% y se armó todo ese revuelo, acá son el 54% y esas imágenes no producen nada. ¿Qué está pasando con la sociedad brasilera que que está anestesiada? Ramiro, y una pregunta, ¿no? Que viene al caso, me parece. ¿Hubo alguna reacción del presidente Bolsonaro? Bolsonaro en realidad está flirteando con las fuerzas policiales, porque gran parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, acá la policía es militar, como dijimos tantas veces en el programa, es bolsonarista. Y la policía de San Pablo es principalmente porque es bolsonarista cuando el gobernador Doria, que también es de derecha, que también lo apoyó a Bolsonaro, también hay que decirlo, no son, digamos, tan ideológicamente diferentes,
cuando se enfrentaron por el tema de la pandemia, ¿no? Del coronavirus y de las medidas de aislamiento social. Cuando Bolsonaro dice no vamos a hacer aislamiento y Doria dice sí vamos a hacer aislamiento, ahí la policía salió a defenderlo a Bolsonaro. Y ahora Bolsonaro quiere, pensando en eso, volver a hacer el Ministerio de Seguridad para realmente poder, digamos, tener poder de toma y daca con los policías y mantenerlos no solamente ideológicamente de su lado, sino también tener algún poder, digamos, algo para darles en cambio y todo ese tipo de cosas, ¿no? Pero me parece que no, en Argentina la cosa parece que no está mucho mejor, ¿no? Con la policía de Buenos Aires, ¿no? Los casos de Lucas Verón y de Facundo Astudillo. Claro, lo que pasa que en Argentina van a pasar unos muchísimos años hasta que la policía de la provincia de Buenos Aires se modifique en su accionar, ¿no es cierto? Porque los casos de brutalidad policial nunca bajaron, Ramiro. Claro. Nunca bajaron. La policía de la provincia de Buenos Aires es una de las policías que tiene mayor, o sea, uno de los casos de mayor demanda al Estado es por la cuestión de la policía, ¿no? La responsabilidad del Estado por el accionar policial. No bajan los casos, es bastante constante, digamos, ¿no? Por el abuso de arma de fuego y por el abuso de... Peores en el caso de las comisarías, ¿no? Cuando la responsabilidad... Acá en Rosario tuvimos un caso también, ¿no? ¿Te acordás? De una maestra que falleció en una comisaría, Osvaldo. Ah, sí. Que no quedó claro nunca todavía qué pasó, no hay... Me parece que ahora procesaron a los... Ah, ya lo procesaron porque no había habido resolución. Lo que sí podríamos decir, ¿no? Todavía no se lo ha encontrado, que hubo una reacción de la cúpula de la policía no negando el incidente y no tomando la actitud que había tenido la ministra de Seguridad del gobierno anterior, que había dicho que gendarmería en el caso que había pasado en el sur. Con Maldonado, que había tenido una posición de decir que no iba. En este caso, por lo menos, no tomó la posición de decir, de negarlo, ¿no? Todavía no hay resultados, no se sabe qué pasó, no se sabe quiénes son los responsables, pero se optó por una cuestión de llevar adelante una investigación, que esperemos que salga bien o que este chico aparezca, ¿no? Sí, no nos olvidemos que en Argentina también venimos de la doctrina Chocobar, ¿no? Donde realmente el presidente Macri sale a respaldar el accionar, digamos, asesino de un policía que por la espalda mata a un ladrón, porque era un ladrón, es verdad, pero que estaba prácticamente rendido, ¿no? O sea, que no hacía falta que le disparen. No solamente la ministra Patricia Bullrich, como bien dijiste vos, Osvaldo, sino también el propio presidente salen a respaldar eso y creando esa famosa antinomia, ¿no? Los bandidos y nosotros, y generando también esa idea de odio y de exterminio, ¿no? Que realmente creo que no conduce a nada, no sé. En el caso Maldonado, me había olvidado, también el presidente había salido a avalar esa posición. En el caso de Nahuel también, que lo asesinaron claro, por la espalda, ¿no? Este joven mapuche que estaba un domingo, fue a visitar a la gente de su comunidad y lo mataron por la espalda. Y también salieron a encubrir todo y bueno, y a avalarlo de esa manera. Pero bueno, son, digamos, las herencias que tenemos que ir depurando de a poco, ¿no les parece? Sí, la policía de la provincia de Buenos Aires, una policía con una triste historia que viene de la época de un gobierno, para los que no son argentinos, el gobierno de Duhalde, que fue presidente interino en el 2002, había tenido ya un problema cuando fue gobernador de la provincia de Buenos Aires hace más de 20 años, ¿no? O sea, que sigue siendo lo mismo, como bien decías vos, Daniela, ¿no? Que siguen en la misma línea. Policía que es la que más integrantes tiene en todo el país, más que la policía nacional, que la policía federal, y toda la más numerosa. Yo en realidad no quiero ir muy lejos, ¿no, Isa? Pero como para ir dándole un poco un cierre a este tema, me parece que también este problema que tenemos tanto en las policías de Brasil como en las policías de Argentina, por lo menos, se debe un poco también a esa aproximación del ejército con las policías en la época de la dictadura. En realidad fue antes de la dictadura en Argentina, fue cuando el general Menéndez, época de la democracia, inclusive estamos hablando de 1974,
cuando él empieza a trabajar con la policía de Córdoba y con la policía de Tucumán. Y ahí las policías empiezan a trabajar mancomunadamente con los militares. Después eso se profundiza en la época de la dictadura y llega hasta nuestros tiempos, ¿no? Lo mismo ha ocurrido aquí en Brasil con las policías y con los militares. Por eso que las policías acá en Brasil son, a pesar de que hay una policía civil, una policía más parecida a la policía judicial, la policía, digamos, de represión al delito es la policía militar. Y eso también es una herencia de la propia dictadura, ¿no? Sí, acá me pareciera que es más lejos, más aún de anterior, ya con Onganía pasaba, ¿no? Pero realmente creo que se profundizó, como vimos allí, en el 76. Bueno, ¿quiere que hagamos una pausa musical y escuchemos algo de música? ¿Qué les parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces a Las Pelotas y el tema Saben. Saben, quisiera darles la dirección donde se arreglan estandartes. Saben, quiero decirles, sus principios son para comer al bistec. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Darles la dirección donde se sacan las caretas. Saben, quiero decirles, sus pensamientos solo llevan a la nada. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Dicen que cooperarán en arreglar el mundo, cuando en realidad les chupa un huevo. Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, y seguimos acá con el programa Café Mercosur. Hablábamos de Argentina y de Brasil y de las coincidencias. Vamos a hablar ahora un poquito de un tema que ya habíamos hablado en los programas anteriores, ¿no? Podemos hablar de y que tiene que ver con la operación Lavallato que habíamos hablado y estas ligaciones, para decir de alguna manera, ¿no? Estas conexiones que tiene con los agentes del FBI. El tema tratado lo habíamos tratado en el programa anterior. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que los hechos que están investigados son tan pero tan graves que, bueno, la Orden de los Abogados de Brasil, algo así como el Colegio de Abogados de Argentina, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional del Ministerio Público, que es, digamos, como si fuera el Consejo de la Magistratura, pero para los fiscales acá en Brasil, porque cómo puede ser que trabajen de una manera mancomunada con el FBI y autónoma con relación al resto de los poderes en Brasil, principalmente el Ministerio de Justicia, como habíamos visto en el programa anterior. Bueno, así que vamos a ver ahora si realmente el Consejo Nacional del Ministerio Público toma cartas en el asunto o si sigue ocurriendo lo de siempre, ¿no? Que deja que las cosas sigan. Por ejemplo, hace unos 2 años atrás, ¿ustedes se acuerdan la presentación del PowerPoint que
hicieron los fiscales de Lava Jato para acusar a Lula, el famoso PowerPoint, ¿se acuerdan? Sí. Decía todas las otras flechitas hacia el centro donde lo acusaban, ¿no? Que eso realmente no tenía... Y bueno, donde ellos dicen ahí, no tenemos pruebas, pero tenemos convicciones. Y ahí quedó esa famosa frase, ¿no? Eso, para que se hagan una idea, hace más de 2 años que está en la pauta de el Consejo Nacional del Ministerio Público para que sea juzgado si hubo abuso de poder, de autoridad, si tenían esa facultad o no. Y ya fue 40 veces pospuesto. La última fue el 7 de julio, que tenían que haberlo tratado y no lo trataron, lo pospusieron una vez más, o sea que, bueno, realmente no tiene muchas ganas de ejercer el contralor contra los fiscales, ¿no les parece, gente? Te pesa, ¿no? Sí, la verdad que es eso. De alguna manera, bueno, ya que estábamos hablando de Lava Jato, hay una decisión del juez Toffoli, de la Corte Suprema de Justicia, que le ha dicho a la Lava Jato que tiene que compartir las pruebas con él, ¿no? Y eso ha sido una verdadera derrota. Los fiscales de la Lava Jato quisieron decir que no, porque esas pruebas podían ser que dejasen sin efecto algunas otras investigaciones, que era como si le pidieran al gerente de un banco que le dieran los datos personales sobre un correntista. Y no es así, porque la operación Lava Jato no tiene autonomía con relación a la Fiscalía General, o sea, es lo que dijo el juez Toffoli. Y bueno, ¿qué hizo la Lava Jato? Bueno, lo que siempre hace. Hizo pública una declaración de un arrepentido que supuestamente le habría pagado las reformas de la casa al propio juez Toffoli, ¿no? O sea, un refrito, una cosa que ya salió hace bastante tiempo, algo que no tenía mucho que ver en este momento, pero que sirvió de alguna manera como forma de retaliación y de tratar de meterle miedo a los otros jueces de la Corte Suprema de Justicia. A este nivel se manejan estos jovencitos de la Operación Lava Jato, algo me parece bastante poco republicano, por lo menos, ¿no? Bueno, pero puedo meter claro, algo de sal y pimienta. Por supuesto. O sea, los jueces te hacen muchas reformas. ¿Qué les pasa también? ¿Cómo es la cosa? Porque si yo soy una jueza que no tengo nada que llamé a un tipo que me arregló y le pagué, bueno, ¿no? Parece que todos tienen algo que esconder. Vos sabés que también hubo un candidato, un secretario de Educación acá de San Pablo que también le descubrieron que una empresa de estas grandes empresas de gratis del departamento, parece que es una forma de un agrado que realizan las constructoras de algunas personas públicas. No estoy diciendo con esto que a Toffoli se lo hayan hecho, pero por lo menos lo que dice en el arrepentido, ¿no? Y lo que dijo en su declaración de arrepentido, pero sí. Y bueno, vamos a ver entonces cómo va esto, pero por en cuanto la Lava Jato siempre hace este tipo de cosas, lo hizo en las elecciones, cada vez que tiene algún problema, tiene digamos alguna declaración de algún arrepentido, en el caso de lo que fue la declaración de Palocci, ¿no? Que fue ministro de Lula, que lo hizo 6 días antes de las elecciones en el segundo turno, en el balotaje. Era una declaración que ya había sido, digamos, desechada por la justicia porque no había aportado pruebas. Pero bueno, sirvió para producir un efecto político a 6 días de las elecciones. O sea, eso es un poco lo que se le critica a la Lava Jato, ¿no? Esa cuestión de un accionar más político que jurídico, ¿no? Y bueno, ya que estábamos hablando de la Corte, bueno, vamos a hablar entonces de un refresh también, pero vamos a ponerla como una noticia y es tan buena. Pero vamos a decir que está buena porque estamos muy deprimidos hoy. Vamos a ponerla como... Y ya habíamos hablado nosotros en el programa anterior de los más de 7.000 representantes de los pueblos originarios que estaban lamentablemente contagiados por el coronavirus y que ya habían muerto casi 200 indios habían muerto en los diferentes lugares y que bueno, y que realmente no tienen el apoyo del Estado. Esta semana ha salido, mejor dicho el lunes 13 ha salido un reportaje en la televisión donde recién ahora los indios se están construyendo ellos mismos, es las ocas, ¿no? Las ocas son las casas comunitarias para los que tengan que hacer aislamiento, pero ellos mismos lo están haciendo porque el Estado no ha llegado con nada con relación al coronavirus. Y bueno, y con relación a esto el juez Barroso, también de la Suprema Corte de Justicia del Supremo Tribunal Federal, dictó una medida cautelar para que se elabore un plan dedicado a estos indios
a los pueblos originarios en la pandemia del COVID. Y esto ha sido por una acción que presentó lo que se llama la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil y por 6 partidos políticos. Esto lo hizo el jueves 8, o sea, ya casi una semana, pero hasta ahora no ha habido una respuesta por parte del gobierno. Los partidos que están son el Partido de los Trabajadores, el Partido Demócrata Traballista, el Partido Socialista Brasilero, el Partido Comunista de Brasil, la Red de Solidaridad y el Partido Socialista. Ya pasó una semana y hasta ahora nada. Recordemos que hace 2 meses que nosotros estamos en Brasil sin ministro de Salud y que está el general Pazuello como un interino hace 2 meses con muchos militares y pocas resoluciones. Eso generó también otra crítica de otro juez de la Corte Suprema, de Gilmar Mendes, diciendo que bueno, que el ejército va a tener que de alguna manera hacerse responsable por estar llevando adelante esta política de genocidio. Bueno, ahí salieron todas las 3 fuerzas armadas, a decir que no se podía utilizar la palabra fuerte, y que es genocidio. Bueno, y lo que dijo en una carta que salió el domingo y otra que salió el lunes. 2 cartas fueron, dos. Y bueno, el juez dijo que en realidad él criticaba la acción de los militares como políticos, como gente que está al frente del Ministerio de Salud y no como militares, y que realmente a favor a la institución militar, y que había nombrado nada más que el ejército, no había nombrado ni a la marina ni a la aviación. Pero bueno, parece que los militares no quieren ser cuestionados, trabajan como políticos, están en un ministerio, están desarrollando una política, y cuando los van a cuestionar por esa política parece que quieren mantenerse fuera de las críticas, con más de 73.000 muertos y con 1.900.000 infectados por coronavirus. Ramiro, ¿y la gente le parece, ha naturalizado las Fuerzas Armadas en puestos ejecutivos? No hay una cosa de repudio de tipo democrático. Acá no lo pienso, no ni un segundo que pudiera pasar en Argentina. No, lo que ocurre es que acá, digamos, hay una especie de blanqueamiento de la historia de lo que fue la dictadura. Mucha gente acá en Brasil, gran parte de la población de Brasil, piensa que la dictadura fue una cosa buena, porque había orden, porque había respeto y porque no había corrupción. Ninguna de esas 3 cosas se condice con la realidad, Daniela, Dentro de las manifestaciones contra Dilma Rousseff, había muchísimos grupos que estaban a favor de la intervención democrática de las Fuerzas Armadas. Un golpe democrático de las Fuerzas Armadas, porque había que restablecer el orden y estar en contra de la corrupción. Y eso, por añadidura, también significaba estar a favor de la policía militar. Que por eso mucha gente iba y se sacaba fotos, selfies con la policía militar en las manifestaciones. Es relativo. Creo que acá hay todavía muchos nostálgicos por el golpe militar, por que no eran corruptos, porque no había más orden, más seguridad, cosas que no se corresponden con los objetivos, ¿no? Pero hay ese mensaje que todavía sigue existiendo, ¿no? Lo que pasa es que me parece que menos incide que en Brasil, y de todas maneras la política de Brasil con respecto a los ministerios de salud está siendo replicada por otros países de América Latina, Ramiro, así que se ve que consideran que es exitoso, porque en Bolivia la presidenta de facto nombró al ministro de salud, o sea que se ve que el mal ejemplo está cumpliendo. Sí, tenés toda la razón, Osvaldo. Todavía las Fuerzas Armadas acá siguen manteniendo una especie de santísimo. Es que los militares en Brasil han sido muy, pero muy hábiles, peritos, expertos, diríamos, en esconder sus propios crímenes. ¿Les parece que escuchemos algo de música y seguimos? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces La Tierra Tiembla. Qué poco duró el reino del hombre en el mundo, tan solo unos miles de años y ya se nos viene un fracaso rotundo. No hay salida, la tierra por fin decidió sacudirse los piojos de encima. Ayer lo entendí, mirando en la tele, en México, Tokio, Moscú, Buenos Aires, la tierra se mueve. La tierra va a explotar, la tierra tiembla. La tierra tiembla. Y las naves asesinos, cazadores, violadores, te dicen por la tele que los botes y sonríen. Va a explotar, la tierra va a explotar. Ratatatatata, pim pam pum.
estancia del hombre en la tierra, tan solo unos miles de años y ya está por irsenos todo a la mierda. No existe el saber que cure este daño, si todo el poder de la mente sirvió para mandarnos derecho a los caños. Ayer lo entendí, mirando en la tele, en Chile, Canchas, Calanús, California, la tierra se mueve, la tierra va a explotar. Volcanes, meteoritos, granizadas, terremotos, incendios que te pican y te dejan todo roto. Va a explotar. La tierra tiembla. Ladrones, asesinos, cagadores, violan pibes, te dicen por la tele que los botes y sonríen. Miserias expansivas, terroristas, femicidas, riquezas selectivas crecen a cambio de vida. Se talan los bosques, las selvas, se matan animales. Se inventan guerras entre pares. Son tantas las lacras que gobiernan el mundo, se cagan en la tierra desde lo más profundo. Y mientras cantamos de noche ellos rezan a un Dios que debiera cortarles la cabeza. La tierra va a explotar. La tierra tiembla. Volcanes, meteoritos, granizadas, terremotos, incendios que te pican y te dejan todo roto. Va a explotar. La tierra tiembla. Ladrones, asesinos, cagadores, violan pibes, Te dicen por la tele que los botes y sonríen. Va a explotar, a explotar. maestros, profetas, gurús iluminados Te muestran el camino, te cobran al contado. Va a explotar. Volcanes, meteoritos, granizadas, terremotos, incendios que te pican y te dejan todo roto. Va a explotar. La tierra tiembla, tiembla. Ladrones, asesinos, cagadores, violan pibes, te dicen por la tele que los botes y sonríen. Va a explotar. La tierra va a explotar. Ratatatatata, pim pam pum. Ratatatatata, pim pam pum. Va a explotar. Bueno, y seguimos aquí con el programa. Entonces, antes de pasar al tema principal, yo quería comentarles una cosa que está ocurriendo aquí en Brasil, que ya lo habíamos hablado también, es una especie de refresh, y que tiene que ver con 36 empresarios que se reunieron la semana pasada, 36 empresarios nacionales brasileros y algunos otros extranjeros, para tratar de pedirle alguna medida al presidente del Consejo Amazonia, porque están teniendo problemas para poder vender los productos en el extranjero. Inclusive muchos fondos de inversión no quieren más invertir en Brasil. Inclusive algunos muy pero muy grandes que llegan a mover, digamos, o tienen en su cartera nada más ni nada menos que pequeñas sumas como 4 billones de dólares, ¿no? Y no quieren invertir en Brasil, y Nestlé, por ejemplo, no quiere comprarle cosas a Cargill porque Cargill no puede viene la soja si viene de tierra de la Amazonia, del desmonte, que es la tierra legal. Y bueno, y Morón dijo que no tiene cómo hacerle frente a eso porque no le ha pasado al gobierno ni un centavo de lo que le correspondería al Consejo de la Amazonia que él preside. Y salieron los números del mes de junio del 2020 con relación a junio del 2019. El desmonte de la Amazonia ha crecido a una cifra récord, así como 10,5% más que el año pasado. ¿Y qué es lo que ha hecho el gobierno de Bolsonaro? ¿Cómo ha reaccionado? Bueno, matando al mensajero. Ha despedido una investigadora de carrera del INPE, Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, que es la que hace la medición de el desmonte de la Amazonia, ¿no? Ya lo había hecho el año pasado con que era el presidente del INPE, con Galván, y ahora lo hace con esta otra investigadora de carrera, diciendo que el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales. Pero en realidad es eso. ¿Cómo va a decir cómo va a dar ese tipo de datos? Ese tipo de datos se esconden, ¿no? Entonces, eso quería decir con relación a la última de Brasil, que está de alguna manera convulsionando acá el clima político. Sí, con grandes pérdidas económicas, ¿no? Porque hay países europeos que ya no compran productos que son fruto del desmonte de tierras naturales, de reservas naturales. Sí, escuché que es una cosa que se viene, que acá en la Argentina también puede tener cerca, hay zonas de la provincia de Salta, Chaco y de Formosa que son desmontadas para la siembra de soja, transgénica y todo eso. O sea, nosotros también lo estamos sufriendo. Lo que pasa es que no es tan notorio como en Brasil, que tiene tantas miles de hectáreas. Lo que más ruido ha hecho esa reunión del día 22 de abril, que la justicia ha dicho que se haga pública, donde el ministro Salles, el ministro del Medio Ambiente, dice: aprovechemos que está todo el mundo para, de hecho, flexibilizar las medidas ambientales y poder avanzar hacia
hacia el desmonte. O sea, eso lo ha declarado Nausena, por decir de alguna manera, y bueno, eso ha causado mucha indignación, no solamente en Brasil, sino fuera de Brasil también. Me recuerda, Daniela, vos también te acordás de la semana pasada y hoy también que pasó ya hace unos 15 o 20 días que viene pasando, acá frente a Rosario están las islas que están en el río Paraná y que tienen flora natural y las queman o sea, que acá estamos frente a una ciudad de 1 millón de habitantes, están quemando tierra, lo que debe ser en tierras que están miles de kilómetros de los lugares muy poblados, ¿no? Lo que debe pasar. Si pasa acá en Rosario, viste, Daniela, lo que fue estos días con las quemas de las islas, ¿no? No, a mí lo que te quería preguntar, Ramiro, y a vos las empresas no les quieren comprar porque están preocupadas por el medio ambiente o hay otra cosa. Yo no creo que me parece, ¿no? Es una muy buena pregunta. Le estaba escuchando a un economista y decía que en realidad lo que le llaman es el social washing. O sea, hay que hacer un lavaje social. Es como decimos, bueno, está bien, nosotros tenemos trabajadores, esclavos que trabajan en algunos lugares del tercer mundo, pero tenemos que hacer, por ejemplo, una conferencia con personalidades del lado bueno de lo social, por ejemplo. Entonces muchas veces, como bien sospechábamos, Daniela, no es una verdadera y genuina preocupación por el medio ambiente, por lo menos a la destrucción del medio ambiente. Y bueno, en Europa ese movimiento verde es muy pero muy fuerte, ¿no? Entonces es lo que le llaman el social washing, o sea, un lavaje social, lavamos la cara socialmente. Una forma de esconder las cosas malas que nosotros hacemos, ¿no? Ahora sí lo entiendo. Como una doble moral, diríamos. Exactamente, es la doble moral. Es la doble moral. Una moral para unas cosas, moral para la otra. Total, con lo moral de esto tapo todas las inmoralidades que hago en todo el mundo, ¿no? Siendo vietnamitas, trabajando haciendo zapatillas para Adidas, o chinos trabajando para Nike por 2,5 meses haciendo remeras para otros países, ¿no? Ahí tapamos eso con diciéndole, no, ustedes no hagan esto, que está mal. Y eso nos lleva de alguna manera al tema principal de hoy, que es el tipo de empresarios que nosotros tenemos, porque en Argentina también hay mucho desmonte, principalmente en esta época del coronavirus estaban denunciando que no paran y las máquinas de cortar árboles en el impenetrable. Y es interesante porque en el impenetrable están expandiendo lo que se llama la frontera del agro, ¿no? Del agronegocio. Pero en Calilegua, en Jujuy, ahí no se toca. ¿Por qué? Porque Calilegua, ahí nacen los ríos que van después a Tucumán, donde Ledesma tiene sus plantaciones. Entonces, si se termina Calilegua, se terminan los ríos. Y esto quiere decir que a veces los empresarios son tan mezquinos que no consiguen ni siquiera llegar a este pensamiento de la subsistencia. Lo que están haciendo con la Amazonia en Brasil, lo que están haciendo con el Chaco en el norte de Argentina, es, como se dice vulgarmente, darse un tiro en el pie. Esto es pan para hoy y miseria para mañana, porque van a producir una mudanza climática, un cambio climático tan grande que van a desertificar todo lo que es la pampa húmeda. Y eso no va a ser mucho, pero mucho más lejos. No estamos hablando de 200 o 300 años, estamos hablando de un plazo bastante corto. Y ese es un poco el tema del cual vamos a hablar ahora. Cuando nosotros hablábamos de que hay que hacer un pacto con los sectores productivos nacionales, con la burguesía nacional, ¿de qué burguesía estamos hablando? ¿Quiénes son los que componen? Interesante, y a través de un artículo excelente del economista Zayat, se ha generado todo un debate muy bueno en Argentina, ¿no es verdad? Y todavía tenemos las consecuencias de lo que pasó el 9 de julio, ¿no? Porque esa nota fue el día de la independencia, donde los festejos de la independencia habló el presidente rodeado lo que antes solía decir el presidente anterior, el círculo rojo, ¿no? La Rural, la UIA, algún que otro organismo de estos de empresas.
un poco con una idea aparentemente, lo que critica Sayan como una idea de poder volver a una burguesía nacional, y él encuentra que es difícil hablar de una burguesía nacional porque la burguesía que tenemos no tiene intereses nacionales, ¿no? Sacando Arcor, que es la empresa que en Brasil se conoce también, Ramiro, ¿no? Porque fabrica alimentos y caramelos y masitas y golosinas. Tenían una visión desarrollista, sobre todo Techín Clarín, y ya en la actualidad ese sentido de desarrollo lo han abandonado porque Techín ya es multinacional y las inversiones más grandes no las tiene en la Argentina, las tiene repartida en Estados Unidos, en Rusia, en Arabia Saudita, donde ya más que lo que produce la Argentina. Entonces defiende solamente la producción de los caños sin costura para petróleo acá en la Argentina, que es lo que produce, y después dice que entre libremente todos los productos que ellos quieran, ¿no? A ellos no lo molesta, o sea, tienen esa situación que vemos que se está complicando, que es un intento del gobierno por poder acercar un grupo de origen nacional, se le complica porque no hay esos grupos. Y creo que es una visión distinta a la que hay en Brasil, que hay grupos más poderosos que conforman una burguesía nacional, ¿o no, Ramiro? No sé, Osvaldo, no sé. ¿No? Tendría que decir que no sé. Creo que por ahí un poco el éxito tanto de los gobiernos de Cristina como de Lula han sido su propio fracaso. Porque, por ejemplo, grupos, por ejemplo, como Free, por ejemplo, que ha recibido dinero del Estado, se ha convertido en la multinacional y hoy ese fuera de Brasil. Entonces no piensa tanto en el mercado interno. O sea, estamos siempre dentro de la misma lógica. Donde te pague medio dólar más afuera, se vende afuera. Por eso que se paga tan cara y la carne, como no. Porque se han hecho conglomerados increíbles. Y además hubo una gran concentración acá, por ejemplo. Todo el mundo que ha venido aquí a Brasil hasta el año 2005, 2010, digamos, había dos marcas de cerveza que competían, ¿no? Era como una especie de River Boca, de Rosario Central News, ¿no? O como la Flu. Hoy no existe más. Hoy forman parte del mismo conglomerado brasilero-belga, ¿no? O sea que hubo una internacionalización de los grupos económicos en Brasil, hubo una financiarización de los grupos económicos. ¿Sí? Por ejemplo, para hablar de uno de ellos, la Red Globo hoy está prácticamente al borde de la quiebra. ¿Por qué? Porque se olvidó de lo que era ganar dinero haciendo telenovelas y haciendo noticieros, y lo único que le daba dinero era el fútbol, nada más. Después el resto era un capital que tenía, que lo aplicaba comprando títulos del Estado, y con la renta de esos títulos del Estado conseguía mantener a todo ese elenco maravilloso que tenía, y carísimo, ¿no? Tener, por ejemplo, artistas como un artista conocido en Argentina, ¿no? Como Yuya, que la tuvo creo que casi 15 años pagándole un sueldo increíblemente alto solamente para que no se fuera a otra emisora porque no hacía ningún programa. O cada 2x3, aparecía cada 3-4 años haciendo un programita de 1 hora a la tarde, 3-4 meses no tenía rating y salía. Pero bueno, ¿cómo se mantenía? ¿Cómo mantenía la Globo hasta hace 3 años atrás eso? A través de comprar títulos del Estado. O sea, ya no era más una empresa de telecomunicaciones, ya era simplemente un conglomerado rentista, digamos, ¿no? Y nunca se amplió, como pasó con el grupo Clarín acá, que se amplió, que en realidad ahora está monopolizando los servicios de Internet y tiene el 50% de servicios de cable del país, más del 50%. En realidad, el servicio de cable y el de telefonía en el país, allá no se pasó a ser un grupo, diríamos, que preste servicios de comunicaciones en Brasil. Y bueno, eso también significó una lucha con Lula por créditos que le pidieron a Lula en su momento y que salieron las otras emisoras a decirle que no. Y después el triple play, que se llama aquí, se dio mucho tiempo después y realmente la Globo quedó fuera por sus propios desmanejos económicos, ¿no? Así en términos generales, por ahí nosotros tenemos una idea de lo que es la industria brasilera y en el fondo no sé si es tan diferente de lo que es, porque si no nos estarían apoyando masivamente las políticas económicas de Guedes, que realmente son contrarias a sus propios intereses. Esta gente por ahí no está tan queriendo ganar tanto dinero y sí manteniendo un cierto orden de cosas altamente politizadas y ideologizadas a través de una apertura del mercado irrestricta, como bien dijiste vos que ocurre en Argentina, Osvaldo,
y a veces los negocios quedan para segundo plano. Escuchamos una canción y después seguimos, ¿qué les parece? Vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces a 4 pesos de propina y hay sopa hoy. 1, 2, vale 4. Ay, qué dura está la calle. Vamos la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Métale baldosas grises y pedazos de cordones. Échele un poco de sal al hormigón. Alquitrán bien picadito, adoquines saltadito y en las bocas de tormenta pimentón. ¡Qué recetón! ¡Ay, qué dura está la calle! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. ¡Ay, qué dura! Puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Que la risa con permiso y la flor del paraíso a ese guiso le dará un toque dulzón. Recoja ánimos del piso, juegue con melancolía y su sopa será de televisión. ¡Qué recetón! ¡Ay, Milmito, yo no me vaya a despreciar! Tómelo con calma porque otra cosa no hay. Tome servilleta, tome plato hondo, tápese la ñata, tome carrerita y zambúllase como en el mar. ¡Ay, qué dura está la olla! Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Abollada, calle y hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Un montón de agonía, una lágrima del día, comerciante de neurosis, un montón. Agréguele cansancio y gente bien a punto de reviente. Meta todo dentro de la olla a presión. Y atención. Que el mecanismo de las ollas a presión hace aprontar la comida rapidito, todo en una gran concentración, llevando de estandarte el rescate proteínico. Que el mecanismo de las ollas a presión tiene pensado hasta el último detalle. Cuando el vapor es calentado, acrecentado, propasado y hace su manifestación, aparece en el costado un pitito que hace, que hace, que hace, que hace. Déjela hervir un rato, que la suela, los zapatos no se cuecen todas al primer hervor. Eche carcamanes viejos y botones sin pellejo de los verdes que le da muy buen sabor. Y al comedor, ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura está la calle. Vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura. Vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Bueno, estábamos escuchando a 4 pesos de propina de Uruguay y el tema hay sopa hoy. Y seguimos hablando de esta burguesía nacional que nosotros tenemos y hubo algunas críticas, ¿no es verdad, Daniela? Esta fue la de el escritor o el economista Zayat, ¿no? Que lo publica en página 12. Y después sale Eve con una carta publicada el martes en donde dice que nos sentimos agraviadas y heridas en lo más profundo de nuestro corazón al ver que usted sentó en su mesa a todos los que explotan a nuestros trabajadores y trabajadoras. La nota la firma Eve y se refiere, no aclara a qué se refiere porque el presidente mantuvo con el grupo de los 6 la semana pasada, que es lo que estamos hablando nosotros, donde estaba el presidente de la Sociedad Rural, Daniel Pellegrina, o también hay otra cuestión, tuvo un encuentro virtual el lunes con los representantes de Juntos por el Cambio. Horas después, la propia Bonafini dejó en claro que se refería a la reunión con los diputados y senadores de Juntos por el Cambio. En realidad, el tiro va para los dos lugares, ¿no? Y hubo muchas repercusiones en Twitter. Algunos planteaban de que no se tenía que criticar la actitud del presidente porque era de alguna manera resquebrajar el poder y que no podía, bueno, y a mí, en mi opinión,
me parece como que las madres representan el deber ser. Ellas no tienen por qué estar de acuerdo con todo lo que haga un ejecutivo al cual están, digamos, aliadas, y tienen el deber, de alguna manera ético y moral, de señalar lo que no les parece, entre comillas, correcto. Y por otro lado, me parece que el presidente está en el terreno del ser, de la política, no tiene más remedio que a tratar de hacer las cosas posibles, ¿no es cierto? La política es tratar de que las cosas, el arte de hacer las cosas posibles. Entonces me parece que se manejan en dos esferas diferentes, y yo celebro que tengamos a las madres que se expresen, y celebro que tengamos un Estado democrático en donde ellas se expresen y le digan al presidente lo que les parece que tendría que ser el deber ser. Que no se corresponda, digamos, en paralelo con lo que debe hacer Alberto, es otra cosa. Mi posición es no criticar a las madres, sino de mi parte yo las aplaudo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, Daniela, realmente, sobre todo cuando hay tanta escasez de valores y de valores morales, sobre todo, y vemos lo que hace la prensa muchas veces, y encontrar a alguien que pueda decir, por encima de su cercanía con un gobierno o de su sentirse representada por un gobierno, sean capaces de tener una crítica fundada en valores morales. Me parece bien que alguien lo diga. Después, la Realpolitik marcará otras cosas, ¿no? Pero está bien que haya siempre ese mensaje. Y de alguna manera, Daniela, vos has dado pie para lo que vamos a escuchar ahora, que es una entrevista, porque es lo que hay, es lo que tenemos. ¿Qué hacemos con estos empresarios? Dejamos de lado, los llamamos, no los llamamos, pero es lo que tenemos. Vamos a escuchar entonces, hemos robado, digamos, un reportaje del programa Devuelva las Ideas, que se emite por la radio AM750, que le han hecho a Horacio Robelli, un economista que cuando era joven trabajó ¿se acuerdan? Con Bernardo Grispun, el primer ministro de Economía de Alfonsín. Y que él realmente tiene unos conceptos que son muy, pero muy interesantes. Los escuchamos y después los comentamos. ¿Qué les parece? Vamos. Horacio, ¿cómo le va? Muchas gracias a vos, Pablo. Lo que nos gustaría aquí en el programa es que desmenucemos un poquito esa idea de qué era ese establishment o el empresariado local en otro momento, qué es hoy y de qué manera se puede construir o no con esos actores. O sea, mira, yo vengo del radicalismo, tengo 66 años, alguna vez fui joven y participé por un cargo muy menor, trabajaba con Evangelino Gómez, pero en el equipo de Bernardo Grispun. Nosotros también veníamos con esa impronta de que podíamos, Alfonsín le hacían decir, Grispun le hacía decir en el discurso a Alfonsín, vamos a levantar la cortina fábrica, vamos a volver al modelo productivo, etcétera, etcétera. Y nos equivocamos de medio a medio, ¿por qué? Porque hubo una gran concentración económica y aparece el capital financiero internacional. O sea, el que lo echa al querido ruso, como le decían los amigos, es la patria financiera, es el capital financiero internacional. ¿Por qué? Porque ya la Argentina ya no interesaba el mercado interno, ya no interesaba el trabajo nacional o los consumidores argentinos, sino que ellos tenían más plata afuera que adentro, y lo siguieron haciendo. Néstor le puso un freno, pero lo siguieron haciendo, se siguieron abusando al gobierno de Alfonsín cuando nos echan a nosotros, le legitimaron toda la deuda. Después viene el menemismo, le da el beneficio de endeudarse afuera, y nuevamente con la especificación asimétrica vuelven a pasarle toda la deuda al Estado. Vuelven a repetir el mismo mecanismo. Tal vez Vicentín sea el ejemplo más claro y más flagrante porque está en la boca de todos y podemos ver cómo se fue desarrollando. Pero en mayor o menor medida lo pasa todo. Y vos decís, bueno, ¿y quién es el que compra todo? ¿Quién es el que está detrás de todo? Y claro, nosotros nos encontramos ahora con, por ejemplo, BlackRock, que es el mayor acreedor privado argentino. El Fondo Monetario Internacional es el mayor acreedor con 44.000 millones de dólares. Sí. BlackRock se calcula que tiene unos 3.000 millones de dólares de activos financieros argentinos, o sea, de activos públicos, de títulos de deuda argentinos, unos 3.000 millones de dólares. Es el primer acreedor argentino, pero también es el primer acreedor en los Estados Unidos. BlackRock administra, lo reconoce su presidente, Larry Fink, administra activos financieros por 7 billones de dólares, más de 20 veces lo que produce Argentina por año. Argentina en el 2019 produjo 343.200 millones de dólares. Más de 20 veces lo que produce Argentina por año son los activos financieros que administra. Y estos muchachos tienen sus tentáculos en el país. Cuando uno se pone a pensar en BlackRock, no solamente ya ve sus acreencias en título de deuda
públicas, sino también sus acciones privadas. Es accionista del Banco Galicia, del Banco Macro, del Santander, o sea, el Grupo Botín, del YPF, del Grupo Milding, Macri, Milding, que no se saben cuáles unos otros, Edenor, Transportadora del Sur, Pampa Energía, está en Celtaporto con los Miguel y con Toto Caputo, El Nomanera, Enilta, Telefónica, Coca-Cola, Bayer, Exxon, Chevron, Apple, Microsoft, Procter & Gamble, Tenaris del Grupo Techín, Mercado Libre, Transportadora del Norte, Arco Dorado y Adecuadro. Estas son las participaciones que reconoce BlackRock que tiene Argentina. ¿Te das cuenta del poder que tiene este hombre? Y si a eso le sumas que los nuestros le den plata a este hombre y a otros financistas por el estilo, porque está Franklin Templeton, está Pinco, está Goldman Sachs, está Amshore, está Gramercy, todos esos grandes fondos que son los que hoy detentan un poder muy fuerte. ¿Por qué? Porque la burguesía nuestra, en vez de radicalizarse y producir acá, lo que han hecho, le han dado más importancia al gerente financiero que al gerente industrial. Ellos tienen más plata afuera. No lo digo yo, lo dice el presidente actual del Banco Central, Miguel Pece, que fue el que estudió la fuga durante el macrismo y que reconoce que se fueron 86.200 millones de dólares. Él dice que por la tenencia, por supuesto no dice quiénes son los que lo tienen, que estos tienen más activos afuera que lo que tiene en el país. Cuando vos te encontrás con una burguesía que tiene más activos que afuera en el país, estamos perdidos. A ver, Horacio, muy interesante. Y la pregunta en función de esto, Horacio, con este diagnóstico, es cómo disciplinar o qué es lo que hay que hacer con estos sectores que todavía tienen una pata en la Argentina y que condicionan tanto la vida política en nuestro país. ¿Hay que disciplinarlos a través de la política? ¿Se puede organizar un proyecto de país sin ellos en la mesa? ¿Cómo se los convence? Porque además tienen una afectación ideológica muy específica. Han jugado muy fuerte en la política en los últimos tiempos. En ese sentido, el presidente tiene demasiadas esperanzas puestas en un consenso con un sector que no quiere oír lo que tiene para decir. Creo lo mismo. Nosotros con Greenpeace nos equivocamos en la visión que teníamos de la burguesía argentina. Y acá creo que desgraciadamente se vuelve a repetir el mismo error. ¿Y por qué te digo? Mirá, en el año 2015, antes de las elecciones, Pablo Roca, que es un inútil, un incapaz, Pablo Roca, porque encima de esto, los nietos no tiene nada que ver con el abuelo, con Agostino Roca, que la peleó, hacía lo mismo, pero invertía en el país, expandía la capacidad productiva. Pablo Roca decía, no, después de estas elecciones vamos a hacer otro país. Habían jugado a Macri y casi iba preso, porque los cuadernos, el principal responsable del cuaderno, todos esos cuadernos que hicieron el Servicio de Inteligencia norteamericano, uno puede pensar que lo puede hacer el Servicio de Inteligencia argentino. El Servicio de Inteligencia argentino da Tornelli, da Alecho, da esta gentuza, esta gente que estuvo en la CIE, sí. Digamos, no puede dar más que esto. Esto lo hicieron un servicio de inteligencia de verdad, y el principal culpable eran ellos, y no fue preso él porque le echó la culpa a Bennaza y a Héctor Zabaleta, que son dos CEOs de él, le echó la culpa a ellos, los otros tipos asumieron y Bennaza se comió una semana en cana. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que nuestra burguesía es tonta, ni siquiera reconoce que su base de acumulación es acá. Ellos podrán ser muy ricos ellos como empresarios, pero pierden la gallina de los huevos de oro, que es la producción acá. Esto es lo que no logran entender ellos. Y yo creo que el presidente, a través de su ministro Matías Culpa, de Cecilia Caboco, de toda la gente que trabaja en la parte productiva, trata de mostrarle eso. Miren, muchachos, en vez de ustedes tener que andar confiando estos capitales a estos administradores, que después terminan jugando en contra de ustedes, ¿por qué no invierten acá y se dedican a producir acá? Nosotros les vamos a garantizar que van a tener el apoyo de todo el Estado argentino, como lo siguen teniendo. Gracias a esto, Techino se encarece. Los que utilizan el laminado de acero, poner la industria de línea blanca o la industria automóvil, lo pagan 40% más caro todo, porque Techino es la única empresa, se la ha dicho un empleado de ellos, se llama Roberto Labaña. Roberto Labaña se lo hizo en la época de Dualde. Es el único que tiene el 40% de protección en el mercado arancelario, el único que tiene 40%, lo MZ es con una sola excepción, y la tiene laminado de acero. A su vez tiene el caño y costura, tiene miles tiene crédito blando de los bancos oficiales, lo pagan cuando quieren. Horacio, sí. Para terminar de construir el mapa, ¿no?, de lo que uno habitualmente y muy rápidamente, por lo que veo y te escucho, denomina burguesía argentina o burguesía nacional. ¿Qué lugar ocupan, si es que conforman un grupo como tal, las medianas empresas? Estoy pensando en este país, en la gran cantidad de textiles que hay, las autopartistas, bueno, una gran cantidad de empresas que no son chiquitas, pero tampoco son grandes. Si siguen esta misma lógica de la especulación financiera, o cómo podemos caracterizarlas. Bueno, porque esa es la lógica imperante. Ellos saben que ganan más plata poniendo en resguardo en dólar afuera
que lo que están ganando el país. Está funcionando mal el país porque nadie invierte en un país que se cae. Y Macri pensaba que la lluvia de inversiones que hablaba Praga y otro cretino es ficticia. Uno solo invierte donde acumula capital, donde hay ganancias, pero no una ganancia rápida, una ganancia financiera, sino una ganancia que te mantiene a lo largo de los años. La Argentina fue en su momento un mercado importante. Nosotros teníamos industria automotriz porque éramos un mercado importante para consumir automóviles. Hay solamente 24 países del mundo que tienen industria automotriz. Y ahora está viendo, por ejemplo, que la principal fábrica de pintura de industria automotriz se va, porque estamos produciendo menos automóviles y por lo tanto demandan menos pintura. Claro. O sea, estamos entrando en un cono de sombra, un efecto espiral inverso, o sea, una espiral que se va haciendo hacia el núcleo que no sabemos cuál es, que va haciendo hacia el precipicio. Hay que revertir todo eso. Y ahí el Estado tiene que poner la regla de juego y disciplinarlo. De eso no van a hacer, porque ellos tienen el negocio chiquito, el negocio de la rentabilidad rápida. Lo que hay que asegurarles, sentarse con ellos, concertar con ellos, asegurarles que van a tener invirtiendo en actividad física, en producción, lo que se llama inversión bruta interna fija, o sea, invirtiendo en la jerga decimos hundir los fierros. Si ellos hunden los fierros, este país como tantas veces le va a dar rentabilidad de ganancia, le va a dejar vivir acá sin tener que andar dependiendo de los vericuetos financieros que están dependiendo del mundo. Pero también hay una concesión a la burguesía. Esta burguesía que estamos teniendo nosotros es una burguesía rapinera y rentística. Y no tiene nada que ver con la burguesía que lo creó. Estos nietos no tienen nada que ver con los abuelos que lo crearon. El caso de Gilberto Montaña Tarrabuzzi, que vendió lo que el padre y los dos hijos habían creado de la nada. También él se enriqueció, lo vendió por $500 millones, pero está acreditado toda la industria de galletas. Y lo mismo pasa cuando vos te pones a pensar en el aceite, en el arroz, en la harina, en lo que quieras vos. Hay una gran concentración, una gran transacción. En la leche, Danone es el principal dueño de la Serenísima. Y Sancor está casi en quiebra. O sea, te das cuenta que nos están llevando. Claro. ¿Cómo no abren los ojos para darse cuenta que son unos tontos que se están llevando de la mano? Y que, por supuesto, ellos en lo profesional lo enriquecen. De esa forma lo corrompen. Horacio, se lo dejan fuera del país. Horacio, le agradecemos mucho. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Horacio Robelli, economista, docente universitario. Bueno, lo escuchábamos entonces a Horacio Robelli en el programa que vuelve a las ideas de la M750 y creo que nos ha dejado muchas cosas claras y preocupantes. ¿Qué hacemos con esta burguesía nacional? El quehacer de Lenin sería. Más las dudas que la certeza cuando estamos hablando de burguesía nacional, y me gusta un rescate que hace Agostinho Roca, que es distinto al que es el hermano del actual presidente de Techín, ¿no? Que tenía una idea distinta, industrialista, que el hermano, o sea, sobre todo industrialista desde Argentina, él tenía una idea distinta, falleció cuando se le cayó un avión en el sur. Realmente había sectores, y creo que hasta Franco Macri tenía una idea distinta de Mauricio con respecto a la industria. Era mucho más industrialista de lo que es el hijo en la actualidad, ¿no? Que está más atento a las obras públicas, como en ese misterioso viaje que hizo hace un día a Paraguay para unirse con el expresidente, donde no se sabe más, que parece que es para hacer una obra civil importante, una represa en Paraguay, ¿no? Cómo se han perdido. El padre había puesto fábrica de autos, fábrica de autopartes, todo, y hijo más... diríamos... Contrabandeaba los autos. Sí, bueno, sí, hacía un poco unas cositas medias raras, ¿no? Como todos. Pero tenía una idea, me parece, más de industria que el hijo no tiene, a pesar de su carácter de ingeniero, ¿no? Se ve que, no sé qué tipo, debe ser ingeniero financiero, si es que existe el título. Ya hablaremos del viaje de Macri en el próximo programa, porque creo que tiene muchas cuestiones ahí para ver y analizar, que tienen que ver también con la industria y con muchas otras cuestiones geopolíticas por allí. Dejemos por aquí, seguimos la próxima hablando de este tema que tiene muchos bemoles. Recordamos que este programa se emite los martes a las 18 horas por la radio lasvocesdelmuro.net. Que nos pueden seguir en las redes sociales Facebook y Twitter como Café Mercosur. Y los programas anteriores los pueden escuchar por iVoox y por iTunes, ¿no es cierto, Ramiro? Y por Spotify también, Daniela. Y nos pueden mandar WhatsApp al 0054 54 911 56 44 78 57. 0054 911
5644 7857. Un abrazo, gente, hasta la próxima. Hasta la próxima.